Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo Jesús se fue a Nazaret, donde se había criado, y según su costumbre entró en la sinagoga el día de sábado, y se levantó para hacer la lectura. Le entregaron el volumen del profeta Isaías, y desenrollando el volumen, halló el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva. Me ha enviado a proclamar la liberación a los cautivos y la vista a los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar un año de gracia del Señor. Enrollando el volumen lo devolvió al ministro y se sentó. En la sinagoga todos los ojos estaban fijos en él. Comenzó pues a decirles: Hoy se cumple esta escritura que acabáis de oír. Y todos daban testimonio de él, y estaban admirados de las palabras llenas de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿No es este el hijo de José? Él les dijo: Seguramente me vais a decir el refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Todo lo que hemos oído que ha sucedido en Cafarnaúm, hazlo también aquí en tu patria. Y añadió: En verdad os digo, que ningún profeta es bien recibido en su patria. Os digo de verdad, muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando se cerró el cielo por 3 años y 6 meses, y hubo gran hambre en todo el país. Y a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer, viuda de Sarepta de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, y ninguno de ellos fue purificado sino Naamán, el sirio. Oyendo estas cosas, todos los de la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose le arrojaron fuera de la ciudad, y le llevaron a una altura escarpada del monte, sobre el cual estaba edificada su ciudad, para despeñarle. Pero él, pasando por medio de ellos, se marchó. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En la sinagoga primero el rabino leía un pasaje de la ley, y luego un laico mayor de 30 años podía leer un pasaje de los profetas. Eso hace Jesús, y a continuación da uno de sus primeros discursos, y va a decir el Señor: El Espíritu del Señor me ha ungido, me ha enviado a anunciar la buena noticia, la libertad a los oprimidos, para anunciar el año de gracia del Señor. ¿En qué consiste este año de gracia? Cada 50 años los judíos tenían su año jubilar, en el que se perdonaba todo, se liberaban a los esclavos, se perdonaban todas las deudas, se devolvían a sus dueños las tierras, se perdonaba a los prisioneros. Y todo esto como anticipo de lo que sería la llegada del Mesías, el gran liberador. Jesús ha inaugurado este tiempo de gracia, de perdón, de misericordia, y no por un año solamente, sino hasta su segunda venida. ¿Cómo vivirlo? Al decir el Señor que hoy se ha cumplido en Él esta palabra, está haciendo una identificación entre el mensaje y el mensajero, porque Él es la buena noticia. Jesús es el único que hace al hombre realmente libre, el que nos trae la vista a los ciegos, la libertad a los oprimidos, la libertad a los cautivos. Esa también es nuestra misión. Dios nos ha llamado a anunciar a Jesús para traer la libertad, la reconciliación, para que podamos ver con claridad en el camino. Soy el Padre Juan José Paniagua y les doy a todos mi bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mes de la Biblia. ¿Sabías cuántos libros tiene la Biblia? La Biblia se divide en el Antiguo Testamento, que tiene 46 libros, y en el Nuevo Testamento, que tiene 27 libros. Comentarios desde la tradición de la Iglesia. Faustino de Roma, presbítero. Obras: Unción espiritual. La Trinidad. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Nuestro Salvador fue verdaderamente ungido en su condición humana, ya que fue verdadero Rey y verdadero sacerdote, las dos cosas a la vez.
tal y como convenía a su excelsa condición. El Salmo nos atestigua su condición de rey cuando dice: Yo mismo he establecido a mi rey en Sión, mi monte santo. Y el mismo Padre atestigua su condición de sacerdote cuando dice: Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisedec. El Salvador es, por lo tanto, rey y sacerdote según su humanidad. Pero su unción no es material, sino espiritual. Entre los israelitas, los reyes y sacerdotes lo eran por una unción material de aceite, no que fuesen ambas cosas a la vez, sino que unos eran reyes y otros eran sacerdotes. Solo a Cristo pertenece la perfección y la plenitud en todo. Él, que vino a dar plenitud a la ley. Los israelitas, aunque no eran las dos cosas a la vez, eran, sin embargo, llamados cristianos, ungidos por la unción material del aceite que los constituía reyes o sacerdotes. Pero el Salvador, que es el verdadero Cristo, fue ungido por el Espíritu Santo para que se cumpliera lo que de él estaba escrito. Por eso el Señor, tu Dios, te ha ungido con aceite de júbilo entre todos tus compañeros. Su unción supera a la de sus compañeros, ungidos como él, porque es una unción de júbilo, lo cual significa el Espíritu Santo. Nadie es profeta en su tierra. Volumen 28, junio 2, 1930. La desconfianza siempre pone obstáculo a la unión entre creador y criatura. Es la que impide el vuelo hacia quien tanto la ama. La hace vivir a ras de tierra, y aun a pesar de que no caiga, le hace sentir a lo vivo sus pasiones. Mucho más que la desconfianza ha sido el acto débil en el curso de los siglos, y a veces aún las almas buenas han retrocedido en el camino de las virtudes por causa de la desconfianza. Y yo, para quitar este entorpecimiento que produce el espectro de la desconfianza, he querido mostrarme contigo todo amor y a lo familiar, más que padre e hija, para volver a llamar no solo a ti, sino a todos los demás a vivir como hijos, como arrullados en mis brazos. Y yo he gustado, y también tú, cómo es bello tener a la criatura toda amor y toda confianza conmigo. Yo puedo dar lo que quiero, y ella no tiene ningún temor de no recibir lo que quiere. Así que, puesta en orden la verdadera confianza entre la criatura y yo, tiene quitado el mayor obstáculo para hacer reinar mi divina voluntad en sus almas. Entonces, hija mía, yo sé hacia dónde tienden mis miras y qué deben servir. Sé lo que hago de grande y bello cuando elijo a una criatura. ¿Y ellos qué saben? Y además, siempre tienen algo que decir sobre mi obrar. Mi breve vida acá abajo no fue perdonada cuando mi santísima humanidad estaba en medio a ellos, y yo era todo amor para ellos. No obstante, si me acercaba demasiado a los pecadores, tenían que decir. Decían que no era decoroso para mí tratar con ellos, y yo los dejaba decir, y sin dar importancia a su hablar, hacía mis actos.
me acercaba de más a los pecadores, los amaba de más para atraerlos a amarme. Si hacía milagros, tenían que decir, pues como me creían hijo de San José, decían que no podía salir de un artesano el Mesías prometido, e iban suscitando dudas acerca de mi divina persona, tanto de formar nubes en torno al sol de mi humanidad. Y yo suscitaba los vientos para desembarazarme de las nubes y reaparecía más refulgente en medio a ellos, para cumplir la finalidad de mi venida a la tierra, la cual era la redención. Por eso no te maraville el que hayan encontrado qué decir sobre el modo como me he comportado contigo, y si bien han formado nubes en torno al modo de obrar que he usado contigo, pero yo suscitaré mis vientos para desembarazarme de estas nubes, y si aman la verdad, conocerán que el modo como me he comportado contigo, a pesar de que no lo he usado con otras almas, era necesario para nuestro amor, porque debía servir a nuestra misma voluntad para hacerla conocer y hacerla reinar. Hija mía, pobrecitos, no están habituados a caminar en los campos de la luz de mi divina voluntad. Por eso no es maravilla que su inteligencia haya quedado como deslumbrada. Pero si se habitúan a mirar la luz, verán claro que solo mi amor podía llegar a tanto. Y como amo tanto que se conozca mi divina voluntad para hacerla reinar, he querido ser exuberante en el exceso de mi amor que contenía en mi corazón. Es más, todo lo que he hecho contigo se pueden llamar preludios de lo que haré a aquellos que se harán dominar por mi fiat. Pero te digo que así como todos aquellos que tuvieron que decir sobre mi humanidad estando en la tierra y que no se rindieron a creer ante la santidad de mis obras, quedaron en ayunas del bien que yo vine a traer a todos y quedaron fuera de mis obras. Así será de aquellos que dicen del cómo, del modo, de lo que he dicho. Si no se rinden, también aquellos quedarán en ayunas y fuera del bien que con tanto amor quería traer a todos. Volumen 34, mayo 31, 1936. Del desierto pasé a la vida pública, en la que pocos fueron los que me creyeron que yo era el Mesías, especialmente de los doctos casi ninguno, y yo quise usar mi potencia, sembrando milagros para formarme el pueblo, a fin de que, si no creían en mis palabras, creyeran a la potencia de mis milagros. Eran mis industrias divinas y amorosas, que a cualquier precio quería hacerme conocer que era su Salvador, porque si no me conocían, no podían recibir el bien de la redención. Por eso era necesario hacerme conocer, para hacer que mi venida sobre la tierra no fuera inútil para ellos. Oh, cómo mi vida pública simboliza el triunfo del reino de mi fiat en medio a las criaturas, que con verdades sorprendentes lo haré conocer. Y para conseguirlo haré milagros y prodigios, con la potencia de mi querer, llamaré a vida a los muertos, a la gracia. Repetiré el milagro de la resurrección de Lázaro, que a pesar que están podridos en el mal, que se han vuelto cadáveres pestilentes como Lázaro,
Mi fiat los llamará a vida, hará cesar la peste del pecado, los hará resurgir en el bien. En suma, usaré todas mis industrias divinas para hacer dominar mi querer en medio a las gentes. Volumen 31, marzo 5, 1933. Pobres almas, sin mi voluntad divina, porque solo ella tiene la virtud unificadora, que unificando todo junto, el pensamiento, el deseo, el afecto, el amor, la voluntad humana da la bella forma unitiva al alma de la criatura. En cambio, sin mi voluntad, el pensamiento quiere una cosa, la voluntad otra, el deseo quiere otra, el afecto otra, de modo que se debaten entre ellos, se pelean, se dividen. Ah, no hay paz ni unión sin mi voluntad. Falta quien ponga el cemento para reunir las partes divididas y volverla fuerte contra todos los males que pueden surgir. Por eso tu Jesús no hace otra cosa que llorar sobre las ruinas de estas más que Jerusalénes trastornadas, que en lugar de reconocer a su Mesías, lo desconocieron y le dieron la muerte. Así mi voluntad viene desconocida, mientras está en medio de ellas y en ellas, y forman de sus almas pequeñas ciudades trastornadas que me obligan a repetir la amenaza, que de ellas no quedará piedra sobre piedra, porque sin mi voluntad son ciudades sin rey, por tanto no tienen ni quien las proteja, ni quien las defienda, ni quien les suministre los alimentos necesarios para hacer el bien y para no hacerlas familiarizarse en el mal. Y yo lloro sobre su suerte y ruego que reconozcan mi voluntad, la amen y la hagan reinar. Y tú ruega junto conmigo.